Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os traigo un conjunto de autores que decidieron enmascarar su nombre bajo un seudónimo para publicar sus novelas. Hay múltiples razones por las que un autor quiera enmascarar su nombre bajo un seudónimo o, como dicen en inglés, pen name. Os lo menciono porque me encanta la poesía que encierra el término pen name, que no es otro que nombre de pluma. Pero voy a ignorar aquellas razones que son directamente comerciales. Y, sobre todo, voy a dejar a un lado aquellas que obligaron a las mujeres escritoras a publicar bajo un nombre masculino. Creo que esto tiene suficiente importancia como para hacer un vídeo reivindicativo por otro lado. Me voy a centrar entonces en aquellos autores que han tenido que o han querido publicar bajo seudónimo por otras razones que las de darle un empujoncito a las ventas o porque pensaban que era más cool tener otro nombre diferente. Así que, aquí vamos. Robert Galbraith es el seudónimo de una vieja conocida de este canal y de todos vosotros. No estoy hablando de otra escritora que J.K. Rowling. Como ya dije en el vídeo Autores que casi, J.K. Rowling lo tuvo muy difícil al principio para poder publicar. De hecho, tenía unas cuantas novelas negras escritas que no le habían hecho caso porque no lo había petado todavía con Harry Potter. Pero, ¿qué sucede aquí? ¿Quién hubiese creído que J.K. Rowling, después de escribir Harry Potter, podía escribir cualquier otra cosa? Os lo digo yo, nadie. Se había encasillado, como le sucede a muchos actores e incluso a muchos escritores. Así que imagino que la intención de J.K. Rowling de crear a este alter ego, a Robert Galbraith, era básicamente para poder escribir lo que se le diese en gana sin la losa, el San Benito o el éxito que había arrastrado y que arrastraría para siempre con Harry Potter. La primera novela de Robert Galbraith estaba teniendo unas ventas razonables y tampoco es que se supiese mucho de ella, tenía cierta calidad, estaba bien, etc. Sin embargo, cuando se filtró que Robert Galbraith era en realidad J.K. Rowling, a pesar de que había un secreto judicial por encima que intentaba proteger ese alter ego, esa identidad falsa, las ventas, por supuesto, se dispararon, aunque nunca han alcanzado las ventas que ha tenido con Harry Potter. Sin embargo, lo bueno, a pesar de que se haya sabido al final que Robert Galbraith es J.K. Rowling, es que ella ha querido mantener esa identidad, ese alter ego, para continuar haciendo lo que le dé la gana, que es, en este caso, novelas negras. Richard Bachman es autor de novelas como Rabia, que no vais a poder encontrar a no ser que la encontréis pirata o que os hagáis con un ejemplar en una librería de viejo, porque el autor ha querido que esté descatalogada debido a que su contenido tiene mucho que ver con los tiroteos en institutos americanos. También es autor de Maleficio o de El Resplandor. Sí, habéis adivinado, el escritor del que estoy hablando tras Richard Bachman no es otro que Stephen King. Me he dado cuenta mientras preparaba este vídeo de una pequeña coñita que nos hizo King cuando se inventó al amigo Richard Bachman. Y es que Bachman, en inglés, significa el hombre de atrás, al menos en su pronunciación fonética. Los motivos por los que Stephen King tuvo que publicar estas novelas con el seudónimo de Richard Bachman tienen un pocillo comercial, pero no lo son estrictamente. Me explico. Stephen King tuvo un éxito arrollador con Carrie, pero eso no quiere decir que esta fuera la primera novela que había escrito. Tenía unas cuantas en reserva que habían sido ignoradas por los editores, pero que ahora que había demostrado que tenían potencial, ¿cómo podían dejarlas en barbecho? Así pues, decidieron darles salida. Sin embargo, había un pequeño problema que los editores quisieron prever, y es que quizá, según su óptica, el mercado no estaba preparado para absorber tantos títulos de Stephen King. Pensemos que era un autor que al menos sacaba un libro al año o incluso dos. Si encima cogíamos aquellas novelas que tenía en barbecho, que tenía sin haber publicado anteriormente, quizá la cosa crecía hasta a 3 novelas. Y los editores pensaron, esto es demasiado para que la gente compre a Stephen King.
Así pues, ¿qué hicieron? Tío, necesitamos que te pongas otro nombre. Y así lo hizo él. La estrategia funcionó y las novelas de Richard Bachman también se vendieron bastante. Sin embargo, pocos años después se acabó conociendo quién era la persona, el escritor que estaba tras Richard Bachman. Esto le valió a Stephen King como premisa para su novela La mitad oscura, en la que el seudónimo de un escritor cobra vida y es una versión un poquito más oscura que él. Bueno, yo os la recomiendo y ahí la dejo. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales. Los motivos por los que Eric Arthur Blair se inventó el nombre de un escritor que todos conocemos y que ha pasado a la historia como una de las mentes más lúcidas del siglo XX, paradigma de las novelas distópicas o de las fábulas con animales de granja que se revelan, son estrictamente familiares. Sí, lo habéis adivinado, estoy hablando de George Orwell. El primer título que publicó George Orwell fue Sin Blanca en París y Londres, y como su título de no ficción indica, es la explicación de sus experiencias como indigente viviendo en estas dos capitales europeas. El motivo por el que utilizó el seudónimo de George Orwell no era otro que el de proteger a sus familiares sin tener que faltar a las experiencias que había vivido y poder hacer un relato detallado o una descripción detallada de su realidad. Quizá esta razón, desde nuestra óptica, pueda parecernos peregrina o sin mucho sustento, ya que vivimos en sociedades en las que se ha hecho negocio de la exposición de la vida privada. Y me estoy refiriendo pues a los realities, a las redes sociales, etc. Sin embargo, sí que tenía mucho peso en un año tan lejano actualmente como 1933 y en una sociedad como era la británica, en la que no se podía desligar la reputación del contenido que uno mostraba. Así pues, esconderse tras un seudónimo para proteger a la familia es, en cierta manera, lo mismo que hacen los superhéroes. Y no sé por qué me viene a la cabeza Spider-Man cuando hablo de George Orwell. Ahí lo dejo. Cada cual a su rollo. Máximo Pradera, quizá lo recordéis de programas como Lo Más Plus o El Peor Programa de la Semana junto a El Gran Wyoming y que ahora colabora en una sección del programa de Juan Carlos Monedero en La Frontera, es el escritor que está detrás de un seudónimo con cierto regustillo musical, es decir, Joseph Jelinek. Joseph Jelinek es autor de novelas o thrillers musicales como La Décima Sinfonía o El Violín del Diablo, que han tenido bastantes ventas y que se han vendido a otros países. He escogido este ejemplo no porque sepa por qué Pradera escogió publicar bajo seudónimo, sino porque me permitió a mí ser testigo en directo de los fenómenos de las subastas que se producen en las ferias. Corría el año 2008 e íbamos a la feria de Frankfurt. La feria de Frankfurt es una de las ferias, por no decir la más importante del mundo, pero seguro que sí que es la más importante de Europa, donde los agentes y las editoriales y editores quedan para relacionarse, hablar de títulos, comprar y vender. No quisiera dejar de mencionar la Feria de Bolonia en cuanto a literatura infantil y juvenil, que es una de las más importantes, por no decir la más importante del mundo, ni la de Londres, que también en el sentido anglosajón de derechos tiene bastante peso. Pero volviendo a Joseph Jelinek y a su primera novela, La Décima Sinfonía. Sucede en muchas ocasiones en Frankfurt y en otras ferias que el entusiasmo por la potencialidad de un título crece tanto entre los editores que se desata lo que puede ser una guerra y que lo llaman subasta. A pesar de que en aquel momento solo contábamos con un fragmento de la obra traducido al inglés que sabíamos de su potencial, recibimos muchísimas ofertas y nos volvimos a casa habiéndola vendido a diferentes países. Así pues, yo agradezco mucho aquella experiencia para el conocimiento del sector editorial, pero sobre todo me alegro por Máximo Pradera, Joseph Jelinek y su primera novela. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, hay motivos más allá de los comerciales por los que un autor se cambia de nombre. Espero que os haya gustado el contenido, que le deis a like si es así
que me pongáis en los comentarios si conocéis algún caso de otro autor que sea muy conocido con un nombre que no es el suyo y que por supuesto os suscribáis, pero lo que realmente me haría ilusión es que lo compartiréis con vuestros amigos. Yo voy a seguir haciendo este contenido y espero veros en el próximo vídeo. En cualquier caso, os deseo un feliz día y os envío un besazo enorme. ¡Hasta luego! ¡Mua!